Audiolibros presenta El sentimiento es el secreto, por Neville Goddard, 1944. Este libro trata sobre el arte de hacer realidad tus deseos. Te explica el mecanismo utilizado en la creación del mundo visible. Es un libro pequeño, pero no insignificante. Contiene un tesoro, un camino claramente definido hacia la realización de tus sueños. Si fuera posible convencer a alguien mediante argumentos razonados y ejemplos detallados, este libro sería mucho más extenso. Sin embargo, rara vez es posible hacerlo mediante declaraciones o argumentos escritos, ya que para quien no juzga, siempre parece plausible afirmar que el autor fue deshonesto o se engañó y por lo tanto que su testimonio estuvo viciado. Por consiguiente, he omitido deliberadamente todos los argumentos y testimonios y simplemente reto al lector de mente abierta a practicar la ley de la conciencia tal como se revela en este libro. El éxito personal resultará mucho más convincente que todos los libros que se podrían escribir sobre el tema. Capítulo 1. La ley y su funcionamiento. El mundo y todo lo que hay en él es la conciencia condicionada del hombre objetivada. La conciencia es la causa y la sustancia del mundo entero. Es entonces a la conciencia a donde debemos recurrir si queremos descubrir el secreto de la creación. El conocimiento de la ley de la conciencia y el método para operar esta ley te permitirá lograr todo lo que deseas en la vida. Armado con un conocimiento práctico de esta ley, usted puede construir y mantener un mundo ideal. La conciencia es la única realidad, no figurativamente, sino en realidad. Para mayor claridad, esta realidad puede compararse con una corriente que se divide en dos partes, la consciente y la subconsciente. Para aplicar inteligentemente la ley de la conciencia, es necesario comprender la relación entre la consciente y la subconsciente. La consciente es personal y selectiva. La subconsciente es impersonal y no selectiva. La consciente es el reino del efecto. La subconsciente es el reino de la causa. Estos dos aspectos son las divisiones masculina y femenina de la conciencia. La consciente es masculina, la subconsciente es femenina. La consciente genera ideas y las imprime en la subconsciente. La subconsciente recibe ideas y les da forma y expresión. Por esta ley, primero concebir una idea y luego imprimir la idea concebida en la subconsciente, todas las cosas evolucionan a partir de la conciencia y sin esta secuencia no se crea nada de lo que se crea. La consciente impresiona a la subconsciente, mientras que la subconsciente expresa todo lo que está impreso en ella. La subconsciente no origina ideas, sino que acepta como verdaderas aquellas que la mente consciente siente como verdaderas y, de una manera que solo ella conoce, objetiva las ideas aceptadas. Por lo tanto, mediante su capacidad de imaginar y sentir y su libertad para elegir la idea que albergará, el hombre tiene control sobre la creación. El control de la subconsciente se logra mediante el control de sus ideas y sentimientos. El mecanismo de la creación está oculto en lo más profundo del subconsciente, el aspecto femenino o el útero de la creación. La subconsciente trasciende la razón e independe de la inducción. Contempla un sentimiento como un hecho existente en sí mismo y partiendo de esta premisa, procede a expresarlo. El proceso creativo comienza con una idea y su ciclo se desarrolla como un sentimiento y culmina en la voluntad de actuar. Las ideas se imprimen en el subconsciente a través del medio del sentimiento. Ninguna idea puede quedar impresa en el subconsciente hasta que se siente. Pero una vez sentida, ya sea buena, mala o indiferente, debe expresarse. El sentimiento es el único medio a través del cual las ideas se transmiten al subconsciente.
Por lo tanto, quien no controla sus sentimientos puede fácilmente impregnar el subconsciente con estados indeseables. Controlar los sentimientos no significa restringirlos ni suprimirlos, sino disciplinarse para imaginar y albergar solo los sentimientos que contribuyen a la felicidad. El control de tus sentimientos es muy importante para tener una vida plena y feliz. Nunca albergues sentimientos indeseables, ni pienses con compasión sobre cualquier mal. No te obsesiones con la imperfección, ni la tuya ni la de los demás. Hacerlo es imprimir estas limitaciones en tu subconsciente. Si no quieres que te hagan algo, no sientas que te lo hacen a ti ni a otro. Esta es la ley fundamental de una vida plena y feliz. Todo lo demás es mera observación. Todo sentimiento produce una impresión subconsciente y, a menos que sea contrarrestado por un sentimiento más poderoso de naturaleza opuesta, debe expresarse. El dominante de dos sentimientos es el expresado. Estoy sano. Es un sentimiento más fuerte que estaré sano. Sentir estaré sano es confesar no lo estoy. Soy es más fuerte que no lo estoy. Lo que sientes que eres siempre domina lo que sientes que te gustaría ser. Por lo tanto, para realizarse, el deseo debe sentirse como un estado que es, en lugar de un estado que no es. La sensación precede a la manifestación y es la base sobre la que se asienta toda manifestación. Cuida tus estados de ánimo y sentimientos, pues existe una conexión inquebrantable entre ellos y tu mundo visible. Tu cuerpo es un filtro emocional y lleva las marcas inconfundibles de tus emociones predominantes. Los trastornos emocionales, especialmente las emociones reprimidas, son la causa de toda enfermedad. Sentir intensamente algo malo sin expresarlo es el comienzo de enfermedad, entiéndase de salud, tanto en el cuerpo como en el entorno. No albergues sentimientos de arrepentimiento o fracaso, ya que la frustración o el desapego de tu objetivo resultan en enfermedad. Piensa solo con sentimiento en el estado que deseas alcanzar. Sentir la realidad del estado deseado y vivir y actuar con base en esa convicción es la clave de todos los aparentes milagros. Todos los cambios de expresión se producen mediante un cambio de sentimiento. Un cambio de sentimiento es un cambio de destino. Toda creación ocurre en el dominio del subconsciente. Lo que debes adquirir, entonces, es un control reflexivo del funcionamiento del subconsciente, es decir, control de tus ideas y sentimientos. La casualidad o accidente no son responsables de lo que te sucede, ni el destino predestinado es el autor de tu fortuna o desgracia. Tus impresiones subconscientes determinan las condiciones de tu mundo. El subconsciente no es selectivo, es impersonal y no hace acepción de personas. Al subconsciente no le preocupa la verdad o falsedad de tus sentimientos. Siempre acepta como cierto lo que sientes como cierto. El sentimiento es el asentimiento del subconsciente a la verdad de lo que se declara cierto. Debido a esta cualidad del subconsciente, nada es imposible para el hombre. Todo lo que la mente humana puede concebir y sentir como cierto, el subconsciente puede y debe objetivarlo. Tus sentimientos crean el patrón a partir del cual se moldea tu mundo, y un cambio de sentimiento es un cambio de patrón. El subconsciente nunca deja de expresar aquello que ha sido impreso en él. En el momento en que recibe una impresión, comienza a desentrañar las formas de expresarla. Acepta el sentimiento impreso en él, tu sentimiento, como un hecho existente en sí mismo, e inmediatamente se dispone a producir en el mundo exterior, u objetivo, la imagen exacta de ese sentimiento. El subconsciente nunca altera las creencias aceptadas del hombre. Las plasma hasta el último detalle, sean beneficiosas o no. Para imprimir en el subconsciente el estado deseado, debes asumir la sensación que tendrías si ya hubieras realizado tu deseo. Al definir tu objetivo, debes preocuparte únicamente por el objetivo en sí. No debes considerar la forma de expresarlo ni las dificultades que conlleva. Pensar con sentimiento sobre cualquier estado lo imprime en el subconsciente. Por lo tanto, si te obsesionas con las dificultades, los obstáculos o los retrasos, el subconsciente, por su naturaleza no selectiva, acepta la sensación de dificultades y obstáculos como una petición tuya y procede a generarlos en tu mundo exterior.
El subconsciente es la matriz de la creación. Recibe la idea en sí a través de los sentimientos del hombre. Nunca cambia la idea recibida, sino que siempre le da forma. Por lo tanto, el subconsciente expresa la idea a imagen y semejanza del sentimiento recibido. Sentir un estado como desesperanzado o imposible es imprimir en el subconsciente la idea del fracaso. Aunque el subconsciente sirve fielmente al hombre, no debe inferirse que la relación sea la de un sirviente con su amo, como se concebía antiguamente. Los antiguos profetas lo llamaban esclavo y siervo del hombre. San Pablo lo personificó como una mujer y dijo, la mujer debe estar sujeta al hombre en todo. Efesios 5:24. También, 1 Corintios 14:34, Efesios 5:22, Colosenses 3:18 y 1 Pedro 3:1. El subconsciente sirve al hombre y da forma fielmente a sus sentimientos. Sin embargo, el subconsciente siente una marcada aversión a la coacción y responde más a la persuasión que a la orden, por lo que se asemeja más a la esposa amada que al sirviente. El marido es cabeza de la mujer. Quizás no sea cierto en cuanto a la relación terrenal entre el hombre y la mujer, pero sí lo es en cuanto a la conciencia y el subconsciente, o al aspecto masculino y femenino de la conciencia. El misterio al que Pablo se refirió cuando escribió, «Gran misterio es este: el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, y los dos serán una sola carne». Este misterio es en realidad una e indivisa, pero para la creación parece estar dividida en dos. El aspecto consciente, u objetivo, o masculino, es verdaderamente la cabeza y domina al aspecto subconsciente, subjetivo o femenino. Sin embargo, este liderazgo no es el del tirano, sino el del amante. Entonces, al asumir el sentimiento que sería suyo si ya estuviera en posesión de su objetivo, el subconsciente se mueve a construir la semejanza exacta de su suposición. Tus deseos no son aceptados subconscientemente hasta que asumes el sentimiento de su realidad, porque solo a través del sentimiento una idea es aceptada subconscientemente y solo a través de esta aceptación subconsciente es expresada. Es más fácil atribuir tus sentimientos a los acontecimientos del mundo que admitir que las condiciones del mundo reflejan tus sentimientos. Sin embargo, es eternamente cierto que lo externo refleja lo interno. Como es adentro, es afuera. Nada viene de afuera, todo viene de adentro, del subconsciente. Te es imposible ver más allá del contenido de tu conciencia. Tu mundo, en cada detalle, es tu conciencia objetivada. Los estados objetivos dan testimonio de las impresiones subconscientes. Un cambio de impresión resulta en un cambio de expresión. El subconsciente acepta como verdadero lo que tú sientes como verdadero. Y como la creación es el resultado de impresiones subconscientes, tú, por tu sentimiento, determinas la creación. Tú ya eres aquello que quieres ser. Y tu negativa a creerlo es la única razón por la que no lo ves. Buscar fuera aquello que no sientes que eres es buscar en vano, porque nunca encontramos lo que queremos, solo encontramos lo que somos. En resumen, solo expresas y tienes aquello que eres consciente de ser o poseer. Al que tiene, se le da. Negar la evidencia de los sentidos y apropiarse del sentimiento del deseo cumplido es el camino hacia la realización de tu deseo. El dominio del autocontrol de tus pensamientos y sentimientos es tu mayor logro. Sin embargo, hasta que alcances un perfecto autocontrol, de modo que a pesar de las apariencias, sientas todo lo que quieres sentir, utiliza el sueño y la oración para ayudarte a realizar tus estados deseados. Estas son las dos puertas de entrada al subconsciente. Capítulo 2. El sueño. El sueño, la vida que ocupa un tercio de nuestra estancia en la Tierra, es la puerta natural al subconsciente. Así es como nos ocupa ahora el sueño. Los 2/3 conscientes de nuestra vida en la Tierra se miden por el grado de atención que le dedicamos al sueño.
Nuestra comprensión y deleite en lo que el sueño nos brinda nos llevará noche tras noche a buscarlo como si tuviéramos una cita con un amante. En un sueño, en una visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, mientras dormitan en el lecho, entonces Él abre los oídos de los hombres y les sella la instrucción. Job 33, 15-16. Es durante el sueño y la oración, un estado similar al sueño, que el hombre accede al subconsciente para dejar sus impresiones y recibir instrucciones. En estos estados, el consciente y el subconsciente se unen creativamente. Lo masculino y lo femenino se convierten en una sola carne. El sueño es el momento en que la mente masculina, o consciente, se aparta del mundo de los sentidos para buscar a su amado o subconsciente. El subconsciente, a diferencia de la mujer del mundo que se casa con su marido para cambiarlo, no tiene ningún deseo de cambiar el estado consciente de vigilia, sino que lo ama tal como es y reproduce fielmente su semejanza en el mundo exterior de la forma. Las condiciones y los acontecimientos de tu vida son tus hijos, formados a partir de los moldes de tus impresiones subconscientes durante el sueño. Están hechos a imagen y semejanza de tu sentir más íntimo, para que puedan revelarte a ti mismo. Como en el cielo, así en la tierra. Como en el subconsciente, así en la tierra. Todo lo que tienes en conciencia cuando te vas a dormir es la medida de tu expresión en los 2/3 de tu vida en la tierra cuando estás despierto. Nada te impide alcanzar tu objetivo, salvo la incapacidad de sentir que ya eres lo que deseas ser o que ya posees lo que buscas. Tu subconsciente da forma a tus deseos solo cuando sientes que tu deseo está cumplido. La inconsciencia del sueño es el estado normal del subconsciente, dado que todo proviene de ti y tu concepto de ti mismo determina lo que viene, siempre debes sentir el deseo cumplido antes de quedarte dormido. Nunca sacas de lo profundo de ti mismo aquello que deseas, siempre sacas aquello que eres, y tú eres aquello que sientes que eres, así como aquello que sientes como verdad acerca de los demás. Para que se realice, el deseo debe resolverse en la sensación de ser, tener o presenciar el estado deseado. Esto se alcanza asumiendo la sensación del deseo cumplido, la sensación que surge en respuesta a la pregunta ¿cómo me sentiría si mi deseo se cumpliera? Es la que debe monopolizar e inmovilizar tu atención mientras te relajas y duermes. Debes ser consciente de ser o tener lo que deseas ser o tener antes de quedarte dormido. Una vez dormido, el hombre no tiene libertad de elección. Todo su sueño está dominado por su último concepto de sí mismo en vigilia. De ello se desprende que siempre debe asumir el sentimiento de logro y satisfacción antes de retirarse a dormir. Venid ante mí con cánticos y acciones de gracias. Salmo 95:2. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Salmo 100:4. Tu estado de ánimo antes de dormir define tu estado de conciencia cuando entras en la presencia de tu amante eterno, el subconsciente. Ella te ve exactamente como te sientes. Si, al prepararte para dormir, asumes y mantienes la conciencia del éxito, sintiendo «he tenido éxito», seguramente lo tendrás. Acuéstate boca arriba con la cabeza a la altura del cuerpo. Siente como si tu deseo se hubiera materializado y relájate en silencio hasta la inconsciencia. El que guarda a Israel no se adormecerá ni dormirá. Salmo 121:4. Sin embargo, Él da a su amado el sueño. Salmo 127:2. El subconsciente nunca duerme. El sueño es la puerta por la que pasa la mente consciente y despierta para unirse creativamente con el subconsciente. El sueño oculta el acto creativo, mientras que el mundo objetivo lo revela. Durante el sueño, el hombre imprime en el subconsciente su concepción de sí mismo. ¿Qué descripción más hermosa de este romance entre lo consciente y lo subconsciente hay que la que cuenta el Cantar de los Cantares? De noche en mi lecho busqué al que ama mi alma. Encontré al que ama mi alma, lo abracé y no lo solté hasta que lo metí en casa de mi madre, en la alcoba de la que me concibió. Cantar de los Cantares 3, del 1 al 4. Al prepararte para dormir, te sientes en el estado del deseo cumplido y luego te relajas en la inconsciencia. Tu deseo realizado es aquel a quien buscas. Por la noche, en tu lecho, buscas la sensación del deseo cumplido para que puedas llevarlo contigo a la habitación de quien te concibió, al sueño o al subconsciente que te dio forma,
para que este deseo también se exprese. Esta es la manera de descubrir y llevar tus deseos al subconsciente. Siéntete en el estado del deseo cumplido y duerme tranquilamente. Noche tras noche debes asumir la sensación de ser, tener y presenciar aquello que buscas ser, poseer y ver manifestado. Nunca te duermas desanimado o insatisfecho. Nunca duermas con la conciencia del fracaso. Tu subconsciente, cuyo estado natural es el sueño, te ve tal y como crees que eres. Y sea bueno, malo o indiferente, el subconsciente encarnará fielmente tu creencia. Así como tú sientes, así la impresionas. Y ella, la amante perfecta, da forma a estas impresiones y las representa como los hijos de su amado. Toda tú eres hermosa, amiga mía. No hay mancha en ti. Es la actitud mental que debemos adoptar antes de quedarnos dormidos. No hagas caso de las apariencias y siente que las cosas son como deseas que sean, porque Él llama las cosas que no se ven como si fuesen. Romanos 4:17. Y lo invisible se vuelve visto. Asumir la sensación de satisfacción es crear condiciones que reflejen la satisfacción. Las señales siguen, no preceden. La prueba de que eres seguirá la conciencia de que eres, no la precederá. Eres un soñador eterno, que sueña sueños no eternos. Tus sueños cobran forma a medida que asumes la sensación de su realidad. No te limites al pasado. Sabiendo que nada es imposible para la conciencia, comienza a imaginar estados más allá de las experiencias del pasado. Todo lo que la mente humana puede imaginar, el hombre puede realizarlo. Todos los estados objetivos, visibles, fueron primero estados subjetivos, invisibles, y tú los hiciste visibles al asumir la sensación de su realidad. El proceso creativo consiste primero en imaginar y luego en creer el estado imaginado. Imagina siempre y espera lo mejor. El mundo no puede cambiar hasta que cambies tu concepción de él. Como es adentro, es afuera. Las naciones, al igual que las personas, son solo lo que crees que son. Sea cual sea el problema, donde sea, a quien le afecte, no tienes a nadie que cambiar excepto a ti mismo. Y no tienes oponente ni ayuda para lograr el cambio en tu interior. No tienes nada que hacer más que convencerte de la verdad de lo que deseas ver manifestado. Tan pronto como logras convencerte de la realidad del estado deseado, los resultados confirman tu creencia fija. Nunca sugieras a otro el estado que deseas ver expresado. En cambio, te convences de que ya es lo que deseas que sea. La realización de tu deseo se logra al asumir la sensación de que el deseo se ha cumplido. No puedes fracasar a menos que no te convenzas de la realidad de tu deseo. Un cambio de creencia se confirma con un cambio de expresión. Cada noche al quedarte dormido, siéntete satisfecho e impecable, pues tu amante subjetivo siempre forma el mundo objetivo a imagen y semejanza de tu concepción de él, la concepción definida por tu sentimiento. Los 2/3 de tu vida en la Tierra, estando despierto, corroboran o dan testimonio de tus impresiones subconscientes. Las acciones y los acontecimientos del día son efectos, no causas. El libre albedrío es solo libertad de elección. Escoged hoy a quién sirváis. Es vuestra libertad para escoger el tipo de estado de ánimo que asumáis. Pero la expresión de ese estado de ánimo es el secreto del subconsciente. El subconsciente recibe impresiones solo a través de los sentimientos del hombre, y de una manera que solo él conoce, da a estas impresiones forma y expresión. Las acciones del hombre están determinadas por sus impresiones subconscientes. Su ilusión de libre albedrío, su creencia en la libertad de acción, no es más que ignorancia de las causas que lo impulsan a actuar. Se cree libre porque ha olvidado el vínculo entre él mismo y el acontecimiento. El hombre despierto está obligado a expresar sus impresiones subconscientes. Si en el pasado se impresionó a sí mismo imprudentemente, entonces que comience a cambiar sus pensamientos y sentimientos, pues solo así cambiará su mundo. No desperdicie ni un instante en el arrepentimiento, pues pensar con sentimiento en los errores del pasado es reinfectarse. Que los muertos entierren a los muertos.
Apártate de las apariencias y asume el sentimiento que sería tuyo si ya fueses quien deseas ser. Sentir un estado produce ese estado. El papel que desempeñas en el escenario mundial está determinado por la concepción que tienes de ti mismo. Al sentir que tu deseo se cumple y relajarte tranquilamente en el sueño, te presentas a ti mismo como un personaje estelar que será interpretado en la Tierra mañana, y mientras duermas, eres ensayado y recibes instrucciones sobre tu parte. La aceptación del fin determina automáticamente los medios para alcanzarlo. No te equivoques. Si al prepararte para dormir, no te sientes conscientemente en el estado del deseo cumplido, entonces llevarás contigo a la habitación de quien te concibió la suma total de las reacciones y sentimientos del día de vigilia, y mientras duermes, recibirás instrucciones sobre cómo se expresarán mañana. Te levantarás creyendo que eres un agente libre, sin darte cuenta de que cada acción y evento del día ya está predeterminado por tu concepto de ti mismo, al dormirte. Tu única libertad entonces es tu libertad de reacción. Eres libre de escoger cómo te sientes y reaccionas ante el drama del día, pero el drama, las acciones, los eventos y las circunstancias del día ya han sido determinados. A menos que definas consciente y deliberadamente la actitud mental con la que te vas a dormir, inconscientemente te duermes en la actitud mental compuesta por todos los sentimientos y reacciones del día. Cada reacción deja una impresión subconsciente, y a menos que sea contrarrestada por un sentimiento opuesto y más dominante, es la causa de la acción futura. Las ideas envueltas en sentimientos son acciones creativas. Usa tu derecho divino con sabiduría. Mediante tu capacidad de pensar y sentir, tienes dominio sobre toda la creación. Mientras estás despierto, eres un jardinero que selecciona semillas para su jardín, pero, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. La idea que tienes de ti mismo al dormirte es la semilla que siembras en el subconsciente. Dormir sintiéndote satisfecho y feliz genera condiciones y eventos en tu mundo que confirman estas actitudes mentales. Dormir es la puerta al cielo. Lo que percibes como sentimiento lo expresas como condición, acción u objeto en espacio. Así que duerme con la sensación del deseo cumplido. Capítulo 3. La oración. La oración, como el sueño, es también una entrada al subconsciente. Cuando ores, entra en tu aposento y, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Mateo 6:6. La oración es una ilusión del sueño que disminuye la percepción del mundo exterior y hace que la mente sea más receptiva a las sugestiones internas. Durante la oración, la mente se encuentra en un estado de relajación y receptividad, similar a la sensación que se alcanza justo antes de dormirse. La oración no es tanto lo que pides, sino cómo te preparas para recibirlo. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11:24. La única condición requerida es que creas que tus oraciones ya se han realizado. Tu oración será respondida si asumes el sentimiento que sentirías si ya tuvieras tu objetivo. En el momento en que aceptas el deseo como un hecho consumado, el subconsciente encuentra los medios para su realización. Para orar con éxito, debes ceder al deseo, es decir, sentirlo cumplido. El hombre perfectamente disciplinado está siempre en sintonía con el deseo como un hecho consumado. Él sabe que la conciencia es la única realidad, que las ideas y los sentimientos son hechos de la conciencia y son tan reales como los objetos en el espacio. Por lo tanto, nunca alberga un sentimiento que no contribuya a su felicidad, porque los sentimientos son las causas de las acciones y circunstancias de su vida. Por el otro lado, al hombre indisciplinado le resulta difícil creer lo que niegan los sentidos, y suele aceptar o rechazar basándose únicamente en las apariencias. Debido a esta tendencia a confiar en la evidencia de los sentidos, es necesario aislarlos antes de comenzar a orar, antes de intentar sentir lo que niegan. Siempre que te encuentres en el estado mental de «me gustaría, pero no puedo», cuanto más te esfuerces, menos capaz serás de ceder al deseo. Nunca atraes lo que deseas,
sino siempre atraes lo que eres consciente de ser. La oración es el arte de asumir el sentimiento de ser y tener aquello que deseas. Cuando los sentidos confirman la ausencia de tu deseo, todo esfuerzo consciente para contrarrestar esta sujeción es inútil y tiende a intensificarla. La oración es el arte de ceder al deseo, no de forzarlo. Siempre que tu sentimiento entre en conflicto con tu deseo, el sentimiento dominante se expresa invariablemente. La oración debe ser sin esfuerzo. Al intentar fijar una actitud mental que los sentidos niegan, el esfuerzo es fatal. Para que el deseo se cumpla, debes crear un estado pasivo, una especie de ensoñación o reflexión meditativa similar a la sensación que precede al sueño. En este estado relajado, la mente se desvía del mundo objetivo y percibe fácilmente la realidad de un estado subjetivo. Es un estado en el que estás consciente y puedes moverte o abrir los ojos, pero no tienes ningún deseo de hacerlo. Una manera fácil de crear este estado pasivo es relajarte en una silla cómoda o en una cama. Si estás en una cama, acuéstate boca arriba con la cabeza a la altura del cuerpo. Cierra los ojos e imagina que tienes sueño. Siente, tengo sueño, mucho sueño, mucho sueño. Al poco tiempo, te envuelve una sensación de lejanía, acompañada de una lasitud general y la pérdida de todo deseo de moverte. Sientes un descanso placentero y confortable y no te sientes inclinado a cambiar de postura, aunque en otras circunstancias no te sentirías cómodo en absoluto. Al alcanzar este estado pasivo, imagina que has realizado tu deseo. No cómo se realizó, sino simplemente el deseo cumplido. Imagina en forma de imagen lo que deseas lograr en la vida, luego siéntete como si ya lo hubieras logrado. Los pensamientos producen pequeños movimientos del habla que pueden percibirse en el estado pasivo de la oración como pronunciamientos externos. Sin embargo, este grado de pasividad no es esencial para la realización de tus oraciones. Todo lo que se necesita es crear un estado pasivo y sentir el deseo cumplido. Todo lo que puedas necesitar o desear ya es tuyo. No necesitas ayuda para dártelo. Es tuyo ahora. Llama a tus deseos a la existencia imaginando y sintiendo que tu deseo se cumple. Al aceptar el fin, te vuelves totalmente indiferente ante el posible fracaso, pues la aceptación del fin determina los medios para alcanzarlo. Al salir del momento de oración, es como si te mostraran el final feliz y exitoso de una obra de teatro, aunque no te mostraran cómo se logró. Sin embargo, tras presenciar el final, a pesar de cualquier secuencia decepcionante, permaneces tranquilo y seguro sabiendo que el final ha sido perfectamente definido. Capítulo 4. Espíritu, sentimiento. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Zacarías 4:6. Sumérgete en el espíritu del estado deseado, asumiendo la sensación que sentirías si ya fueras quien quieres ser. Al captar la sensación del estado deseado, te liberas de todo esfuerzo para lograrlo, pues ya lo es. Hay una sensación definida asociada a cada idea en la mente humana. Captura la sensación asociada a tu deseo realizado, asumiendo la sensación que sentirías si ya poseyeras lo que deseas, y tu deseo se materializará. La fe es sentimiento. Conforme a vuestra fe, os sea hecho. Mateo 9:29. Nunca traes lo que deseas, sino siempre lo que eres. Como es un hombre, así ve. Al que tiene, se le dará, y al que no tiene, se le quitará. Lo que sientes ser, lo eres, y se te da lo que eres. Así que asume el sentimiento que tendrías si ya tuvieras tu deseo, y tu deseo debe hacerse realidad. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Génesis 1:27. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó como cosa a que aferrarse ser igual a Dios. Filipenses 2:56.
Eres lo que crees que eres. En lugar de creer en Dios o en Jesús, cree que eres Dios o que eres Jesús. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Debería ser, el que cree como yo creo, las obras que yo hago, él también las hará. A Jesús no le extrañó hacer las obras de Dios porque se creía Dios. Yo y el Padre, uno somos. Juan 10:30. Es natural hacer las obras de quien cree ser, así que vive con la sensación de ser quien quiere ser y que serás. Cuando un hombre cree en el valor del consejo que le dan y lo aplica, establece dentro de sí mismo la realidad del éxito. Audiolibros se alegra de que hayas llegado hasta aquí. Si te gustó el contenido, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Nos vemos en la próxima. Este audiolibro es de dominio público, pero la edición de audio y la presentación son propiedad de Audiolibros y están protegidas por derechos de autor.